about to begin a journey through the cosmos. La ciencia es la actividad humana más crítica, el proceso mismo de la evolución del pensamiento. Pero los científicos no siempre están de acuerdo con las nuevas teorías físicas, a menos que les obligue la evidencia. Este es uno de los motivos que hace que el progreso científico sea real. La observación de cualquier efecto asociado a la gravedad cuántica es extremadamente complicado. No existe ninguna evidencia que indique que el universo deba estar regido por distintas leyes a diferentes escalas. Pero las leyes que gobiernan el mundo del macrocosmos parecen diferentes a las leyes que gobiernan el mundo cuántico. ¿Por qué? ¿Cuándo deberíamos empezar a utilizar las leyes de la mecánica cuántica? ¿Y cuándo son aplicables las leyes de la relatividad? ¿Existe un tamaño límite para que utilicemos unas leyes u otras? Para intentar buscar respuestas a estas preguntas, nos adentramos en la gravedad cuántica de bucles. Bienvenidos a Universo Oculto. Una teoría física es una estructura conceptual que desarrollamos para organizar, entender el universo y para hacer predicciones. Y para ello es necesario superar el juicio de la experiencia repetidamente. Nuestro pensamiento está en constante evolución, no es una entidad estática, y la ciencia es el proceso mismo de la evolución a través de los años del pensamiento. La historia de la ciencia nos dice que no hay razón por la cual creer que existe una teoría más efectiva que otra. Por este motivo, antes de adentrarnos a analizar la gravedad cuántica de bucles, vamos a realizar un breve repaso por la historia. La ciencia, a lo largo de los años, se ha encontrado con nuevas mediciones y resultados, en ocasiones inesperados, que han provocado que teorías aparentemente sólidas sean cuestionadas. Repasar la historia nos enseñará qué ideas hay que desechar y cuáles quedarnos. Gravedad cuántica de bucles. A finales del siglo XIX, los físicos teóricos pasaban las noches en vela tratando de reconciliar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con las ideas de Galileo. En esa época había dos soluciones obvias. Una era considerar que la teoría de Maxwell tenía una validez limitada que debería ser extendida por alguna teoría más fundamental, y la otra opción era suponer que era la equivalencia de los sistemas inerciales la que no era válida en cualquier situación.
Ambas ideas eran lógicas y se investigó cada una de ellas. Pero, ¿cuál de ellas eligió Einstein? Pues ninguna. Einstein se tomó en serio ambas teorías. Consideró que tanto Galileo como Maxwell habían comprendido algo profundo sobre el mundo físico y por lo tanto sus teorías eran correctas. Einstein, a diferencia de otros físicos, abordó el problema intentando demostrar que ambos conjuntos de transformaciones no se contradecían entre sí y advirtió que la raíz del problema era que la simultaneidad entre sucesos era independiente del observador. Abandonó el carácter absoluto del concepto de simultaneidad y le llevó, finalmente, a la teoría de la relatividad especial. Posteriormente, en 1915, la relatividad general arrebató a la física los conceptos absolutos de espacio-tiempo que había propuesto Newton siglos atrás. Einstein asoció la gravitación con la geometría del espacio, y el espacio se convirtió en una estructura dinámica. Por otro lado, en 1900, el alemán Max Planck, estudiando la radiación emitida por un cuerpo negro, se dio cuenta que la energía no era continua, sino que era discreta, formada por pequeños paquetes llamados fotones. Este descubrimiento rompió la física clásica de la época y nació la revolución cuántica. El primer gran éxito de una teoría cuántica de campos fue la electrodinámica cuántica, es decir, la generalización de las ecuaciones de Maxwell en el mundo cuántico. Esta teoría fue capaz de describir en términos cuánticos las ondas gravitatorias libres, es decir, aquellas que viajan sin interactuar con nada. El resultado fue que cada onda gravitatoria cuántica se podía interpretar en términos de una partícula como un gravitón, el análogo gravitatorio del fotón. Pero había un problema. Los fotones no interaccionan entre sí, porque son eléctricamente neutros. Las ondas gravitatorias, por el contrario, no son neutras y sí interaccionan entre ellas. Es decir, la imagen de estas ondas viajando sobre una geometría estática carece de sentido, ya que cualquier interacción cambia la geometría del espacio-tiempo. Las ideas de Einstein y de Planck sacudieron el conocimiento clásico. La física cuántica introdujo lo discreto y lo probabilístico, y la relatividad, el carácter dinámico del espacio. Pero ambas teorías todavía están inacabadas, y todo parece indicar que puede existir una teoría más fundamental, una teoría de la gravedad cuántica. ¿Por qué todavía no ha sido descubierta? Pues aunque parezca sorprendente, los principios físicos sobre los que se basa una son incompatibles con la otra. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor manera de abordar el asunto? Los físicos han intentado buscar soluciones a este problema desde diferentes puntos de vista, y podemos encontrar dos grupos con ideas opuestas. Por un lado, el físico de partículas, y por otro lado, el físico relativista. El físico de partículas aborda el problema de forma parecida a la que surgió con el modelo estándar, es decir, respetando los principios de la mecánica cuántica, y que ha permitido la construcción de las teorías que gobiernan tres de las fuerzas fundamentales, exceptuando el de la gravedad. El modelo estándar de la física de partículas describe con precisión prácticamente todos los fenómenos naturales de origen no gravitatorio, y la gravedad es sólo la última frontera que queda por descubrir. La gravedad es de lejos la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales, y se estima que los efectos cuánticos de la gravitación son extremadamente pequeñas y difícil de detectar, al quedar eclipsadas por las otras tres fuerzas. ¿Cómo intentaron entonces solucionar este problema?
Para ello aplicaron las ideas del modelo estándar, que tan buenos resultados había tenido para explicar la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte y el electromagnetismo, e intentaron abordar el problema de la gravedad. De esta forma nace una nueva teoría independiente y diferente que proponía que los constituyentes fundamentales de la materia no eran entes puntuales, sino que eran objetos unidimensionales infinitamente delgados, denominadas cuerdas, y que a diferencia de las partículas podían vibrar en diferentes frecuencias, rotar o moverse de forma serpenteante. Nace la teoría de las supercuerdas. Estos físicos asumieron que una teoría cuántica de la gravedad solo era viable en el contexto de la unificación de las 4 fuerzas fundamentales. Pero, ¿qué fallos podemos encontrar en la teoría de las supercuerdas? En esta teoría, el espacio-tiempo es estático y no respeta la relatividad, que describe muy bien el mundo del macrocosmos. Aunque los modelos más recientes de las supercuerdas consideran también espacio-tiempo curvos, estos siguen siendo estáticos, absolutos y eternos. También necesita de simetrías y dimensiones adicionales que no han sido descubiertas todavía. Y además, esta teoría tampoco ha sido capaz de hacer predicciones que puedan contrastarse con las observaciones. Por otro lado, encontramos al físico relativista, que trata el problema de la gravedad cuántica de forma análoga a como se han tratado otros problemas científicos a lo largo de la historia, uniendo conceptos ya confirmados por la ciencia. Por ejemplo, Newton descubrió la gravitación universal combinando las ideas de Galileo con las elipses de Kepler, o Einstein construyó la relatividad especial utilizando los conceptos de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Posteriormente, el genio alemán generalizó la teoría para incluir el movimiento acelerado y descubrió que la estructura introducida por el matemático Hermann Minkowski, el espacio y el tiempo, eran conceptos relativos, y con ello pudo reconciliar la gravitación newtoniana con la relatividad especial. Posiblemente con la gravedad cuántica nos encontremos con el mismo rompecabezas. Tal vez fue el físico Matvei Bronstein la primera persona en comprender la profundidad del problema y predijo la eliminación de nuestros conceptos ordinarios de espacio-tiempo, sustituyéndolos por otras ideas mucho más profundas y nada evidentes. Lo que quería decir es que se necesitaba de una teoría cuántica de la geometría. Es posible que el espacio y el tiempo sean aproximaciones de los verdaderos estados cuánticos del campo gravitatorio, y donde estos estados cuánticos no viven sobre el espacio-tiempo. Posteriormente, en 1961, el físico italiano Tullio Regge introdujo un método elegante de discretizar la relatividad general, y fue la base de 2 teorías diferentes de la gravedad cuántica: la gravedad cuántica de bucles y la teoría de las triangulaciones dinámicas causales. Pero el origen de la teoría en la que nos adentramos en esta ocasión, la gravedad cuántica de bucles, se remonta a 1967, cuando los físicos John Archibald Wheeler y Bryce DeWitt propusieron una ecuación en su busca de la gravedad cuántica, siguiendo la visión de Ricci. Pero pronto se dieron cuenta de la dificultad de encontrar soluciones en esta ecuación. La idea quedó estancada 15 años, hasta que el físico Amitav Sen intentó reformular la relatividad general para que se pareciese a la que se aplicaba a las fuerzas nuclear débil, nuclear fuerte y el electromagnetismo. Su trabajo lo culminó en 1986 el físico Abai Astekar, e inmediatamente después los físicos Ted Jacobson, Lee Smolin y Carlo Rovelli aplicaron con éxito las ideas de Astekar y Sen para encontrar ciertas soluciones exactas de la ecuación de Wheeler-DeWitt, lo que significó
el inicio de la gravedad cuántica de bucles, abordando el problema buscando una teoría cuántica de la geometría, uniendo los conceptos confirmados experimentalmente de la relatividad general y la mecánica cuántica. Es posible que la contradicción entre ambas teorías no sea un problema, sino una oportunidad para acercarnos a una teoría más completa. La gravedad cuántica de bucles surge para intentar terminar con la profunda revolución conceptual iniciada por ambas teorías, con el objetivo de resolver el enigma de la gravedad cuántica, pero aplicando las ideas y conceptos de las dos teorías. La fusión de la relatividad general y la mecánica cuántica podría abrirnos la puerta a un nuevo territorio inexplorado. Pero si cada una de las teorías por separado ya desafía nuestro sentido común, esta nueva teoría podría abrir nuevos conceptos todavía más asombrosos. Como la gravedad cuántica de bucles, en rasgos generales, pretende unir conceptos confirmados experimentalmente de la relatividad general y la mecánica cuántica, vamos a analizar brevemente cada una de estas teorías. La relatividad es una teoría determinista. Por un lado, la relatividad especial se puede considerar como el descubrimiento de la existencia de una velocidad máxima, la velocidad de la luz en el vacío, y por otro lado, en la relatividad general, el espacio-tiempo no es una entidad fija, absoluta e inmóvil, sino que es dinámica, cambiante, como cualquier otro fenómeno físico. El observador modifica la geometría del espacio-tiempo, y la gravitación es la curvatura del espacio-tiempo. La relatividad es una teoría de campos. Un campo es simplemente una magnitud física extendida por el espacio-tiempo, no localizada en una posición concreta. Pero la dificultad la encontramos en conocer su valor en todos los puntos del espacio-tiempo, que conlleva a infinitos valores. En cambio, la mecánica cuántica es una teoría probabilística. No podemos decir que una partícula está aquí o allí, solo podemos saber la probabilidad. También puede verse como el descubrimiento de la existencia de una acción mínima en todas las interacciones físicas, la constante de Planck. El espacio y el tiempo es absoluto, fijo y eterno. Tal vez sea este el verdadero problema de la gravedad cuántica. En el mundo cuántico, un sistema físico puede estar en una superposición de estados simultáneamente, y existen pares de magnitudes físicas cuyos valores no pueden medirse simultáneamente. El ejemplo más conocido es el caso de la posición y el momento lineal. Por lo tanto, podríamos resumir que la relatividad es una teoría de una fuerza concreta, la gravitación, y la teoría cuántica es una forma general de dinámica que se aplica a un concepto enorme de sistemas físicos. Pero el verdadero conflicto entre ambas teorías es la manera tan distinta que tratan el espacio-tiempo. En la mecánica cuántica, todos los campos poseen propiedades cuánticas a alguna escala, y es posible que la geometría matemática de ese espacio no sea continuo. ¿Podría tener el espacio-tiempo también propiedades cuánticas?